trayectorias un poco más, si cabe el término, aceleradas, ¿sí? Cuando hay un poquito, se quiere conseguir más velocidad de ese mecanismo leva-seguidor, mayormente son acoplados esos diseños, ¿sí? A modo de cicloide, como habíamos explicado el día miércoles. Ya habíamos dicho en lo que tiene que ver al movimiento armónico, que es un diagrama mucho más suave, un poquito más tenue, si cabe el término, tomando en cuenta que esos mecanismos, ¿sí? Leva-seguidor, con ese desplazamiento armónico, tiene que ver justamente cuando no precisamos, ¿sí? O no queremos exigir tanto a ese mecanismo leva-seguidor, ¿sí? Tomando en cuenta, por ejemplo, velocidades bajas, desplazamiento también como manifiesto relativamente suave, si cabe el término. Entonces podríamos llamar como mecanismo netamente armónico, ¿sí? Otros lo llevan armónico simple, en realidad justamente va por ahí, ¿no? Bien, un poco para entender esa parte, permítanme compartir con ustedes lo que tenía el día miércoles, que no pudimos continuar, era justamente esta parte de un poquito la parte de aplicación, ¿sí? Por aquí creo que habíamos quedado, ¿sí? Sí, por aquí creo que habíamos quedado. Ajá. Entonces vamos a ver acá un ejemplo, una pequeña aplicación, reitero, una parte inicial de lo que es un diseño armónico, ¿sí? Armónico como tal. Al final vamos a ver una figura representada en Excel, mayormente cómo sería entonces ese desplazamiento que va a tener ese seguidor, ¿sí? Conjuntamente con la leva, ¿no? Que es la parte fundamental. Bien, entonces permítanme presentar lo que es esta diapositiva. Reitero, si me escuchan bien, porque acá tengo interferencia en la comunicación. Déjenme cerrar esto para mejorar con ustedes la comunicación. Bien, entonces les decía, a partir de esa parte teórica que habíamos conversado con ustedes, con este ejemplo un poquito vamos a dilucidar esa parte, ¿no? Bien, en este ejemplo vamos a ver lo que es el análisis del movimiento, en este caso, de este seguidor, en este caso tipo cuña, ¿sí? Con respecto a esta leva, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un poquito lo que es el método analítico, ¿sí? Un poquito para ver si se puede, bueno, sí se puede, sí, diseñar lo que es este mecanismo leva-seguidor, valga la redundancia, ¿no? Bien, ya conocemos un poco sus características, ahora vamos a ver un poquito la parte aplicativa, ¿no? Bien, acá a manera de ejemplo dice el siguiente, ¿no? Se pide diseñar una leva, ¿sí? Que tenga una subida de 1 centímetro en un segundo, ¿sí? A ver cómo sube esta leva en un segundo. Mantenerse en ese punto, ¿sí? Cuando sube, ¿sí? Mantenerse arriba 2,5 segundos y que luego haga un proceso de retorno, ¿sí? O descenso de 1 centímetro, ¿sí? Por 1,5 segundos. Por último, ¿sí? Que esa leva se mantenga en ese lugar por 1 segundo, ¿sí? Por 1 segundo. Bien, eso mayormente entonces es lo que nos dice este ejemplo. Bien, ahora nosotros si tomamos en cuenta, vamos a ver si hacemos la sumatoria, ¿sí? De lo que es el tiempo, ¿sí? Para este ejemplo, vamos a ver que tenemos aquí entonces 1, ¿sí? 3, 5, ajá, 4, 5 más 1,5 segundos. Entonces, el tiempo total, ¿sí? De lo que tiene que ver a este ciclo, de esta leva, es decir, en una vuelta, será en este caso, pues, de 6 segundos, ¿sí? De 6 segundos. Por tanto, entonces la leva, ¿sí? Debería dar una vuelta, una revolución, si cabe el término, en un tiempo de 6 segundos, ¿sí? De 6 segundos. Bien, después que tenemos este valor, ¿sí? Del tiempo total, lo que queda es un poquito después conocer lo que son el grado, ¿no es cierto?, que va a tener de desplazamiento esta leva, ¿sí? Y para el efecto nosotros vamos un poquito a irlo estudiando de acuerdo a cada bloque o a cada unidad en la cual ella va a ir girando, valga la redundancia, ¿sí? Bien, el primer valor, ¿sí? Para lo que concierne a la unidad 1, ¿sí? Acá nosotros mayormente deberíamos entonces, como manifesté anteriormente, conseguir el grado de desplazamiento, ¿sí? De desplazamiento. Entonces, para obtener lo que es este ángulo de desplazamiento, nosotros sabemos que una revolución, entonces, va a suceder en 6 segundos. Entonces, teniendo esto, lo que hacemos después es multiplicar, ¿sí? Por el tiempo, ¿sí? Que demora, ¿sí? En subir, ¿sí? Esa leva, ¿sí?
Entonces, este resultado, nosotros, lógicamente, es igual a un sexto, ¿no es cierto?, de revolución, y esto lo multiplicamos por 360 grados, ¿sí? 360 grados, para encontrar ahora sí lo que es, reitero, el ángulo, ¿sí? El ángulo, que equivale, pues, estos 360 grados equivale, pues, a lo que es una vuelta completa, y a partir de eso vamos un poquito nosotros a obtener cuánto gira, ¿sí? Una vez que sube, en este caso, eh, 1 centímetro con un tiempo de 1 segundo, ¿sí? De 1 segundo. Entonces, para ese propósito aplicamos esta ecuación, ¿sí? Y ya conocemos, reitero, que para la unidad 1 o bloque 1, el ángulo ahí en este caso, ¿sí? Es de 60 grados, ¿sí? De 60 grados. Bien, de igual manera hacemos para el bloque 2 o unidad 2, ¿sí? Aquí aplicamos la misma fórmula, la misma lógica de lo que tiene que ver a esta fórmula 1, ¿sí? Acá nosotros, pues, reitero, multiplicamos 1, ¿sí? Sobre 6 revoluciones, ¿sí? Lo multiplicamos por el tiempo, en este caso, pues, que durará, reitero, en este bloque, ¿no? Y en este caso, pues, es de 2,5 segundos, como así lo manifestaba el ejemplo, ¿no? Entonces, esto será igual a un sexto de revolución, y eso lo multiplicamos, reitero, por 360 grados, y ya tendríamos nosotros entonces el ángulo correspondiente al segundo bloque, que en este caso sería pues de 150 grados, si ustedes realizan este procedimiento, ¿no? Bien, entonces voy a pedir, ¿sí?, que hagan el mismo procedimiento para el bloque 2, para el bloque 3 y para el bloque 4, teniendo en cuenta lo que es esta fórmula y teniendo en cuenta lo que nos decía el ejemplo, ¿sí? Lo que nos decía el ejemplo. Y hemos calculado, ¿sí?, una vez que sube, ¿sí?, una vez que se mantiene, ¿sí?, en ese punto, el ejemplo nos decía 2,5 segundos, y ahora nos toca un poquito calcular el ángulo cuando baja, ¿sí? Cuando baja entonces 1 centímetro por 1,5 segundos, como decía el ejemplo, ¿sí? Y al final en el cuarto bloque o la cuarta unidad debemos calcular, ¿sí?, ese momento que se mantiene, ¿sí?, por 1 segundo, así dice el ejemplo, ¿no? Entonces les voy a pedir que un poco relacionando esta parte, ¿sí?, a manera de ejemplo, lo hagamos para la unidad 3 y para la unidad 4, ¿sí? Por favor, procedamos para ir un poco haciéndolo con ustedes, para no hablar tanto mi persona, ¿no? Entonces, les Pero para la invito unidad a... 3 sale 90 grados y para la unidad 4 60 grados. Ok, déjenme notar aquí la participación del compañero, de Franklin. ¿Cuánto le sale, Franklin? En la unidad 3 1,5 me sale 90 grados. Y Ya, en la 4 que es de 1 me sale 60 grados. 60 grados. Bien, ¿los Sí, demás tienen ingeniero. ese mismo En la valor? unidad 2 90 grados mismo. ¿Sí? En la unidad Ok, 3 60. 4. ok, Sí, ingeniero. ok. Mismo. Sí, acá entonces yo tengo un error, ¿sí? Que lo voy a corregir después. En la 4 salía 60, ¿no? Aquí 60. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Ahí 60 grados, lógicamente, parecido a lo que tiene que ver a la unidad 1. Muy bien. Correcto. Luego, entonces, ya una vez que nosotros hemos obtenido estos puntos, lo que nos queda es un poquito resumir, ¿sí?, estos valores. Y por tanto, vamos a decir que en la unidad 1, el ascenso entonces de 1 centímetro, en este caso, pues, tiene un ángulo de 60 grados y que demora un tiempo de 1 segundo, ¿no? Para la unidad 2, donde se mantiene en la parte de arriba, ¿sí?, un ángulo ahí de aproximadamente 150 grados en 2,5 segundos. Y en la unidad 3 hay un retorno, ¿no? ¿Sí? Como he dicho, baja 1 centímetro, ¿sí?, el ángulo ahí es de 90 grados y lo hace en 1,5 segundos. Y al final se mantiene, ¿sí?, con un ángulo ahí de 60 grados en un tiempo de 1 segundo aproximadamente, ¿no? Bien, una vez que tenemos estos valores, lo que queda después es mayormente ya proceder a construir lo que es el desplazamiento, ¿sí? Ese desplazamiento que lo vamos a ver en este caso, reitero, desde el punto de vista armónico. También lo podríamos hacer desde el punto de vista cicloidal, pero eso lo veríamos la semana que viene, ¿no? Bien, entonces vamos a ver primera parte lo que es las ecuaciones que me van a permitir construir lo que es, reitero, ese desplazamiento, graficar lo que es la velocidad y por supuesto graficar también lo que es la aceleración, ¿sí? La aceleración. Bien, entonces, reitero, para ello, o antes de ello, pues para utilizar esas ecuaciones, son diferentes en realidad.
Para el movimiento armónico, en este caso, vamos a utilizar las siguientes ecuaciones como primer punto para ver esa posición de ascenso, ¿sí? Que va a tener esa leva, ¿sí? Esa leva con respecto al seguidor, ¿sí? Y también vamos a ver después la ecuación para el descenso, en lo que tiene que ver al desplazamiento, ¿no es cierto?, de esta leva. Bien. Entonces, reitero, en este caso lo hemos seleccionado para hacerlo desde el punto de vista de movimiento armónico, ¿sí? Armónico. Entonces, para ello, las ecuaciones que se presentan a continuación son las que de otra manera me permiten ese ascenso de movimiento armónico, ¿sí? En este caso, la ecuación base es esta, ¿sí? Que presentamos acá. Y a partir de esta, pues, lo que me queda a mí es un poquito pasarla al tiempo, que es básicamente lo que voy a utilizar en este momento, ¿sí? Entonces reemplazamos, ¿sí? Acá lo que tiene que ver a beta, tomando en cuenta lo que es la velocidad, ¿sí? Tomando en cuenta entonces también el tiempo 1, y teta lo vamos a sustituir por velocidad y por el tiempo, ¿sí? Por el tiempo. Una vez que hemos realizado a partir de esta ecuación base las sustituciones que corresponden, nos quedarían de esta manera. Y al final, la ecuación que nosotros utilizaríamos para lo que es el ascenso, ¿sí? El ascenso, en este caso, de esta leva, tiene que ver a esta ecuación, ¿sí? Con esta ecuación vamos a trabajar para hacer los cálculos respectivos y de esa manera, pues, nosotros podríamos calcular y tener los valores para hacer nuestra gráfica, ¿sí? Nuestra gráfica. Bien, en la segunda parte tenemos lo que tiene que ver a la ecuación que nos va a servir para un poquito definir lo que tiene que ver al descenso, ¿sí? Al descenso. Para este caso, o para el retorno, que también, descenso, perdón, o retorno, nosotros nos valemos de la siguiente ecuación, y la misma nos dice lo siguiente, ¿sí? Esta es la ecuación base que nosotros mayormente vamos a utilizar para un poquito a través de esta ecuación base nosotros realizar el proceso, en este caso, de verificar cómo será ese descenso, ¿sí? En este caso, de esta leva, ¿no? De esta leva. Bien, antes de pasar a este valor, es importante mencionar acá, ¿sí? Que antes de dar ese descenso, ¿sí? Ustedes, así lo dimos a conocer en el ejemplo, ¿sí? En el ejemplo, ¿sí? En el bloque, en este caso 2, ¿sí? Básicamente sería ahí, claro, bloque 1, bloque 2 aproximadamente, sería donde hay una especie, ¿no es cierto?, de si quiere un poquito ahí de mantención o se mantiene lo que es esa leva, ¿sí? Y por tanto, pues ahí un poquito habíamos dicho, ¿no es cierto?, que hay una especie de un tiempo también prudente, ¿sí? Para ese mantenimiento, ¿sí? O para ese, claro, para ese mantenimiento en realidad que es de 2,5 segundos, ¿sí? Por tanto, podríamos asumir que en ese momento, ¿sí? Hay una velocidad constante, ¿sí? Constante, o una altura constante en realidad, ¿sí? Que en ese caso sería pues de 1 centímetro, como así también lo hacía notar el ejemplo, ¿no? Entonces, eso me olvidaba decirlo. Bien, después ya nosotros podríamos aplicar lo que es, reitero, estas ecuaciones para verificar un poquito lo que es el retorno, ¿sí? Entonces tenemos aquí esta ecuación base. Nosotros al sustituir lo que son los datos de la ecuación, es decir, tomando en cuenta el retorno, y el ejemplo decía que el retorno es de 1 centímetro, ¿sí? En un tiempo de aproximadamente pues 1,5 segundos. Y para lo cual, a partir de esta ecuación base, hacemos el reemplazo correspondiente, como podemos ver aquí, o la sustitución, que es la palabra correcta. Básicamente podríamos ya tener valores, reitero, para graficar y obtener la gráfica que nos mostraría cómo se comportaría ese descenso desde el punto de vista armónico, ¿sí? Armónico. Bien, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Franklin, le escucho. Ingeniero, una pregunta. Aquí el tiempo del descenso, que solo sería el del tiempo de la unidad 3 y la unidad 4, que sería 1,5 y 1, o el tiempo total. No, aquí estamos tomando en cuenta el tiempo que se da en el bloque 3, ¿sí? Que es el retorno, ¿sí? El retorno. Ahí mayormente entonces, como dice el ejemplo, el retorno es de 1 centímetro y demora 1,5 centímetros.
Eso mayormente estamos acá sustituyendo nuestra fórmula base. No sé si era por ahí la pregunta, Franklin. Ingeniero, gracias. Ok, gracias a usted. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, entonces ya conocemos las ecuaciones que nos permitirán calcular lo que es desplazamiento, tanto como ascenso y también como descenso, ¿no? Retorno, ¿sí? Esas son las que utilizamos desde el punto de vista armónico. Bien, después un poquito también vamos a conocer lo que son las ecuaciones que de una u otra manera me permitirá conocer lo que es, ahora sí, desde el punto de vista ya de velocidad, dejamos a un lado desplazamiento, ahora sí velocidad como tal, ¿no? Entonces, para cumplirse este propósito de lo que es conocer velocidad de ascenso con movimiento armónico, entonces para este caso, el ascenso, reitero, vamos a utilizar la siguiente ecuación, como nosotros podemos ver acá, ¿sí? Posteriormente, pues, al hacer ya las sustituciones correspondientes, ¿sí? Un poquito, esta, pues, lógicamente la adaptamos, ¿sí? Con respecto al tiempo, ¿sí? Y claro, un poquito aquí usando las dos relaciones que vimos allá en las ecuaciones para el desplazamiento, nosotros obtenemos a partir de esa ecuación base ya lo que sería la ecuación final, ¿sí? En este caso, ¿no? Entonces, ahora en esta ecuación nosotros es lo que vamos a sustituir, ¿sí? Los valores que tenemos, ¿sí? Para un poquito determinar, reitero, la velocidad correspondiente en lo que es ascenso, ¿sí? Ascenso de salida, ¿sí? Bien, entonces eso es mayormente pues lo que nosotros utilizaríamos, reitero, para verificar o para analizar la gráfica y obtener valores y por supuesto nos sirva para de una otra manera graficar cómo se comportaría, reitero, esa velocidad de ascenso de esa alera, ¿sí? De esa alera. Bien, después tenemos la ecuación que nos va a servir un poco para analizar lo que es ahora sí el descenso en cuanto a la velocidad, tomando en cuenta lo que es el movimiento armónico, ¿sí? Armónico. Bien, para esta parte, ¿sí? Para esta parte, para el descenso, también vamos a utilizar esta ecuación que podemos ver acá, ¿sí? Y de esa manera, pues, nosotros podríamos ya hacer lo que es la sustitución, tomando en cuenta lo que es esta ecuación, ¿sí? Los valores se presentan lógicamente acá, reitero, correspondientes a lo que es descenso, ¿sí? Descenso netamente, ¿no? Y con ello, pues, reitero, pues podríamos graficar fácilmente lo que es la gráfica, como así lo vamos a ver en la parte final, ¿sí? En la parte final. Bien, entonces acá, ¿sí? En esta, pues, en esta ecuación, nosotros de una otra manera, pues, utilizaríamos o sustituimos lo que son los valores, ¿sí? En este caso, pues, tomando en cuenta lo que es el descenso, ¿no? Que nos dice, pues, que baja 1 centímetro en un tiempo de 1,5 segundos, como así lo estamos analizando, ¿sí? Como lo estamos analizando. Bien, entonces esas serían las ecuaciones para la velocidad de ascenso y descenso. Ajá, finalmente, como también nos piden el ejemplo, es un poquito determinar lo que es aceleración, ¿sí? Aceleración. Y por tanto, las siguientes ecuaciones también entonces me servirían a mí para un poquito poder, reitero, obtener datos y por supuesto graficar. Esta ecuación de aquí entonces es para obtener lo que es aceleración de ascenso, ¿sí? Al modificarla, esta ecuación base como tal, nosotros entonces la llevamos con lo que me interesa a mí, es con respecto al tiempo, y obtendríamos esta ecuación, la cual estamos mostrando acá, ¿no? Luego, pues, haríamos lo que es la sustitución, ¿sí? De lo que tiene que ver a los valores, ¿sí? En lo que corresponde, pues, al ascenso, ¿no? Aquí mayormente pondríamos lo que es el valor de 1, que mayormente demora eso, ¿sí? Por acá también, en lo que es el tiempo, ese valor de 1 lo llevaríamos lo que es al cuadrado, lógicamente, ¿sí? Y también, pues, acá en el tiempo tomaríamos en cuenta lo que es ese valor de 1, como así nos da a conocer lo que es el ascenso, valga la redundancia. Bien, bueno, después vamos a sustituir esos valores. Bien, finalmente acá está la ecuación que de una otra manera a mí me permite un poquito conocer lo que es ahora sí desde el punto de vista de aceleración, lo que es el descenso, ¿sí? En cuanto al movimiento armónico como tal,
¿sí? En cuanto al movimiento armónico como tal. Bien, entonces acá la ecuación de descenso, como ya vimos de la diapositiva anterior, ya está transformada con respecto al tiempo. Básicamente no hay que hacer nada más. Lo que queda de ahí es justamente sustituir los valores que, reitero, necesitamos o tenemos para este propósito, tomando en cuenta, pues, para este movimiento un poquito ya descendente o de retorno, que, reitero una vez más, pues es de 1 centímetro y un tiempo de aproximadamente 1,5 segundos. A partir de esto, pues, reitero, tendríamos ya esta ecuación final, que me serviría a mí realizar los cálculos correspondientes, ¿sí? Correspondientes. Como ven ahí, es más un poquito de derivar, ¿sí? Es un poquito de sustituir, y básicamente, pues ya tendríamos, reitero, las ecuaciones que me servirían a mí para realizar el proceso de graficación, ¿sí? De graficación. Bien, entonces, esas son las fórmulas, reitero, que nosotros utilizamos para este propósito, ¿sí? Para este propósito, de lo que es un poquito graficar la misma, ¿no? Entonces, permítame abrir aquí lo que es un archivo de Excel para verificar esta parte, ¿no? Esta parte. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algún comentario. Como ven, son reglas básicas. Es básicamente, pues, un poco derivar ahí, sustituir valores, y prácticamente ya tendríamos, reitero, las fórmulas o que vamos a utilizar en esta parte para hacer la gráfica que corresponde, ¿sí? Esta no es. ¿Dónde está? Acá, creo que sí, aquí creo que. Bien. Bien. Entonces, reitero, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta de esta parte, por favor. Bien, entonces continuamos, ¿no? Bien, con las ecuaciones que nosotros hemos determinado, ¿sí? Nosotros podemos lógicamente ingresar, este es bastante básico en el Excel, hay programas como el SolidWorks, hay el MATLAB, ¿sí? AutoCAD también, donde usted podría graficar de mejor manera, ¿sí? Este desplazamiento, ¿sí? Que tiene en este caso el seguidor conjuntamente con la leva, ¿no? Entonces, reitero, aquí lo vamos a hacer un poquito de manera un poquito general, un poco, si cabe el término, casi artesanal, si cabe el término, ¿sí? Pero nos sirve bastante bien para un poco conocer lo que es el desplazamiento, reitero, de ese seguidor. Ahora sí, teniendo en cuenta lo que son esas ecuaciones que nosotros hemos calculado, ¿no? Bien, acá entonces nosotros hemos tomado en cuenta dos parámetros importantes, que es el tiempo, ¿sí? En este caso desde cero hasta el tiempo que se requiere, ¿no? Y mayormente nos decía que el tiempo total es de aproximadamente 6 segundos, ¿sí? 6 segundos, que se requieren para que dé la vuelta completa a lo que es esa leva, ¿sí? Esa leva. Bien, entonces acá pues en el Excel, reitero, hemos puesto el tiempo, ¿sí? Un poquito detallado ahí, separado con una escala bastante cercana, si cabe el término, ¿sí? Para un poquito conocer cómo se da esa línea, ¿sí? Del desplazamiento de lo que es esta leva, valga la redundancia, ¿no? Bien, acá entonces, reitero, es el tiempo, y por acá está, en este caso, lo que es el desplazamiento, ¿sí? Reitero, este tiempo lo hemos dividido en partes bastante pequeñas, ¿sí? Para un poquito saber cómo se comporta, reitero, este seguidor, ¿sí? Este seguidor. Bien, a continuación de este tiempo hemos un poquito detallado lo que es ya el desplazamiento. Aquí lógicamente va a ser un valor de cero, ¿no? Si nosotros hacemos todo ese procedimiento, va a haber un valor de cero, ¿sí? Que no lo vamos a tomar en cuenta, pero ya a partir del tiempo de 0,1, nosotros mayormente vamos a utilizar lo que es la fórmula, ¿no es cierto?, que me permitió un poquito conocer lo que es el ascenso, ¿sí? En este caso, cómo estaría el seguidor, ¿no? Cuál sería un poquito la trayectoria, ¿sí? En este caso, pues, tomando en cuenta lo que es esta fórmula, ¿no? Esta fórmula básicamente lo hemos puesto acá, y a partir de ella, pues, nosotros de una u otra manera vamos a conocer, ¿sí? A conocer cómo sería un poquito, reitero, esa parte de lo que es el ascenso, ¿sí? De lo que tiene que ver a este seguidor, ¿sí? A este seguidor. Recuerden aquí que en la fórmula que nosotros habíamos planteado había una incógnita ahí, ¿sí? Y esa incógnita era la letra T, si ustedes lo recuerdan. Y ahí básicamente entonces, en esa incógnita que faltaba, estamos contemplando esto, ¿no? Lo que es el tiempo, ¿sí?
que un poquito es lo que estamos analizando, ¿sí? En este caso puede ser el 0,1, ¿sí? Vendrá el 0,2, el 0,3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este tiempo, reitero, a través de la fórmula es lo que me permite justamente conocer cómo es, cómo sería la gráfica en realidad, como lo estamos viendo acá, y a través de ello, pues un poquito me permite saber, ¿sí? Con respecto, ¿sí? A ese ascenso, cómo se va comportando la misma, reitero una vez más, tomando en cuenta este parámetro importante que es el tiempo, ¿sí? El tiempo, como así lo estamos notando, ¿no? En esta gráfica, ¿sí? En esta gráfica. Bien, entonces, después, ¿sí? Como el ejemplo en este caso nos hacía un poquito alusión, es un poco después verificar, ¿no es cierto?, cómo es ese proceso, ¿sí? A partir del ejemplo, cómo es el proceso, cómo se mantiene ya en la parte de arriba, ¿sí? En la parte de arriba. Y como vemos acá, pues una vez que esta leva completa la vuelta en ese ángulo, vemos cómo se comporta ese seguidor, ¿sí? Y estamos viendo aquí que hay un periodo prácticamente ya de mantenerse, ¿sí? De mantenerse, como así lo decía el ejemplo. Y claro, ese periodo acá de permanencia, ¿sí? Básicamente puede ser un periodo de aproximadamente 2,5 segundos, si mal no lo recuerdo, ¿no? ¿Sí? Entonces acá básicamente estamos viendo ese periodo, ¿no? Ese periodo. Y claro, acá un poquito lo podemos verificar, ¿no? ¿Sí? Una vez, ¿sí? Que nosotros hemos verificado, reitero, ese ascenso, estamos viendo entonces aquí cómo de una otra manera se mantiene un poquito en lo que podríamos decir hay una velocidad constante, ¿sí? En este caso, ¿sí? En este caso. Y claro, ahí pues mayormente pues hemos puesto acá lo que es un valor de 1, que es un poquito el valor que se corresponde, ¿sí? Al ejemplo que nosotros habíamos propuesto, ¿sí? En la parte inicial, ¿sí? En la parte inicial. Entonces es un periodo, reitero, prácticamente de mantención, ¿sí? Ahí de lo que tiene que ver a esa leva con respecto a ese seguidor, ¿sí? A ese seguidor. ¿Qué queda después? ¿Sí? Después ya de ese periodo de mantención de 2,5 segundos, lo que hay ya es un periodo de retorno, ¿sí? Como estamos viendo acá en la gráfica, ¿sí? Acá, pues, una vez que se ha cumplido ese tiempo de 2,5 segundos, aproximadamente ya a las 3,5 segundos, hay ese periodo de retorno. Y es a partir de ese momento donde aplicamos la fórmula, ¿no es cierto?, que habíamos detallado, que tiene que ver justamente con el proceso de descenso, valga la redundancia, ¿sí? Y también, como nosotros habíamos visto, en esa ecuación hay una incógnita, ¿no? ¿Y cuál era la incógnita ahí? Era la t. Y esa t, pues, un poquito, pues, aquí la vamos a explicar, porque de otra manera, como esa t o como esa ecuación no está un poquito regida, ¿sí? Por el tiempo, en este caso lineal, por tanto, no podríamos entonces nosotros utilizar ese valor de tiempo, como por ejemplo este valor de 3,6. No sería prudente, ¿sí? No sería prudente, ¿sí? Sino que un poquito entonces tendríamos que utilizar este tiempo, ¿sí? Que nosotros habíamos contemplado en la parte inicial, ¿sí? Es decir, ¿sí? Que deberíamos contemplar entonces el tiempo que nosotros habíamos previsto desde el inicio. ¿Y cuál era ese tiempo que nosotros habíamos previsto desde el inicio? Es justamente este, ¿no? De 0,1, ¿sí? Claro, de 0,1, ¿sí? Entonces, es el tiempo que realmente, pues, deberíamos nosotros utilizar acá, ya en este tercer bloque aproximadamente, donde hay una especie, ¿no es cierto?, ya, reitero, de descenso, ¿sí? De descenso, ¿sí? Entonces, 3,6 no sería adecuado, sino que tenemos que un poquito tomar en cuenta, reitero, esa vuelta, el tiempo de inicio, y claro, ese tiempo de inicio, reitero, que debería ir acá en esta incógnita de t, reitero una vez más, se contempla pues el tiempo inicial, ¿sí? Que sería pues, reitero, una vez más, de 0,1, ¿sí? De 0,1 hasta el tiempo que lógicamente durará el mismo, ¿sí? Durará el mismo, y claro, mayormente se llegaría hasta aproximadamente acá, un poquito, ¿sí? A lo que es 4,9 aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente. Bien, entonces,
Nosotros al aplicar lo que es esa ecuación de descenso, lógicamente tenemos estos datos que me permiten un poquito graficar, ¿sí? Graficar para lo que tiene que ver ya al bloque 3 en este caso, o unidad 3, ¿sí? Unidad 3, ¿sí? Bien, nosotros acá pues en el bloque 3 habíamos dicho entonces que hay un periodo de retorno, se demora aproximadamente 1,5 centímetros, ¿sí? Perdón, 1,5 segundos, ¿sí? 1,5 segundos, ¿no? Entonces, eso mayormente, pues, ese tiempo de 1,5 segundos, mayormente a mí un poquito me quiere decir, sí, que es el tiempo que nosotros vamos a poner, ¿sí? O que va a suceder desde este valor de 0,1, ¿sí? Hasta lo que es aproximadamente por acá hasta 1,1, bueno, hasta 1,15 segundos aproximadamente, ¿sí? Y claro, a través de eso, pues entonces básicamente me permitiría a mí tener esta gráfica que estamos mostrando acá en esta imagen, ¿no? Con ello ya cumpliríamos lo que es el periodo de descenso, ¿sí? O de retorno, de la cual pues nosotros hemos un poquito obtenido a partir de estas ecuaciones y también pues nos ha permitido un poco conocer, ¿sí? Cómo se comporta una vez que tiene un descenso, hay un periodo de permanencia y lógicamente después hay ese periodo netamente ya de lo que corresponde al descenso, lógicamente, ¿sí? Al descenso, lógicamente, ¿no? Bien, entonces, así básicamente se cumpliría lo que es el proceso en lo que tiene que ver al desplazamiento, ¿sí? Al desplazamiento, ¿sí? Entonces, ustedes ya tienen las ecuaciones de lo que es para velocidad y también tienen las ecuaciones para hacer, en este caso, lo que es aceleración, ¿sí? Aceleración. Entonces, me gustaría que ustedes lo completen en casa, ¿sí? Un poquito después lo construyan, ¿sí? Para ver cómo se comporta, cuál es la gráfica que nosotros un poco tendríamos a partir de lo que es velocidad y también lo que es aceleración. Acá en este caso hemos mostrado pues esta curvita, ¿sí? Tomando en cuenta por lo que es el desplazamiento, reitero, de ese seguidor, ¿sí? Como ven es bastante sencillo, lo que más demora ahí es un poquito tener las ecuaciones, después sustituir los valores que corresponden, tomando en cuenta lo que son los valores propiamente ya de lo que es, o como me indica, ¿sí? Al momento que tiene el ascenso, cuánto tiempo se demora, ¿sí? El momento segundo que es netamente de lo que es mantención, permanencia, tomando en cuenta también ese tiempo. Y finalmente, por lo que siempre sucede en la mayoría de las, bueno, no siempre, siempre sucede, ¿sí? En la mayoría de las levas, es ese proceso de descenso, que también es importante contemplarlo, ¿no? Y acá, pues en la parte final están los valores de cero, ¿sí? Que me indica, como decía el ejemplo, es un periodo ya también de mantención o de permanencia en un rango aproximadamente de un segundo. Entonces, si nosotros llevaríamos estos datos a lo que es ya MATLAB o también el SolidWorks o también AutoCAD, podríamos ver entonces un poquito ya de manera interactiva, ¿sí? Cómo realmente realizaría el proceso, ese perfil de la leva, conjuntamente con el seguidor, y claro, tendríamos aquí un movimiento, ¿sí? Un poquito ya, si cabe el término, en vivo, ¿sí? De cómo realmente se comporta ese desplazamiento, ¿sí? Ese desplazamiento. Entonces, ahí con esos programas que utilizan los diseñadores, se ve lógicamente de mejor manera, ¿no? Y claro, también ahí un poquito se corrige algún tipo de falla que pudo haberse dado en los procesos de cálculo, ¿sí? De cálculo. Bien, entonces, esto es lo que tiene que ver al movimiento psicoidal, perdón, al movimiento armónico, ¿sí? La semana que viene, aquí no me alcanzó el tiempo para graficar, ¿sí? He estado bastante ocupado estos días, pero vamos a ver con otro ejemplo cómo se comporta esa línea, ¿sí? Del movimiento que tiene o el desplazamiento que tiene el seguidor, pero ya tomando en cuenta lo que es el movimiento cicloide. Para ese movimiento cicloide también hay que construir tablas de elevación. Aquí estaba un poco construyendo yo un ejemplo. Acá las ecuaciones que también habíamos dado a conocer se utilizan para tal propósito. También hay que construir tablas para el retorno. Y reitero, eso lo veríamos la semana que viene. Sí, aquí un poquito falta construir la misma para hacer el proceso gráfico y mostrar un poquito cómo se comporta la misma. Y a veces es bastante diferente al proceso armónico, de la cual nosotros nos hemos referido, que es un poquito más suave, más tenue y también utilizado realmente cuando no se requiere de muchos esfuerzos
a través de ese mecanismo, a diferencia del psicoidal, que es un poquito más utilizado, donde se utilizan máquinas de mayor performance, donde se precisa conocer un poquito más cómo se comporta el desplazamiento, la velocidad, la aceleración que pueda tener, ¿sí? Ese mecanismo le va seguidor como tal, ¿sí? Entonces, eso reitero, lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? Bien, entonces hasta ahí, estimados estudiantes, como ven es bastante sencillo este procedimiento, no es cosa del otro mundo, un poquito graficar acá, y claro, si usted sabe programar en MATLAB, ¿sí? De pronto en algún otro programa, sería mucho mejor, ¿sí? Que lo haga de esa manera, y claro, sería muy interesante que lo pueda presentar también, y poder, no graficar, poder ver cómo realmente se comporta, ¿sí? Cuando hagamos la animación que corresponde, ¿sí? Que corresponde. Bien, entonces, eso era, estimados estudiantes, del ejemplo que teníamos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de esta parte. Si es el caso, por favor, les escucho. Ingeniero, a partir del 1 hasta el 2.5 seguimos aplicando la misma ecuación, ¿verdad? Sí, la misma ecuación, efectivamente. ¿Y por qué le dejamos qué le dejamos siempre redondeado? Aquí, porque a mí me sale valor 0, a ver, me sale 0.795, 0.90, 0.97. ¿En ¿Le cuál me dice? No lo redondeo? escuché. Tengo un poquito acá de problema con la conexión, con el audio. Si me puedes repetir, Franklin. ¿Sí Le- están sí, ingeniero, verá, es que yo a me partir en cerrar el acá la 1, cámara? Ya. en el minuto 1 sí me sale 1, pero para los demás ya me sale 0.97, otro me sale 0.90, otro 0.70, otro 0.65. No me sale 1 exacto, voy a dejarles en un decimal. A ver, por lo general utilizamos 5 o 6 decimales, ¿sí? Con eso mayormente conseguiríamos lo que es este valor, pero puede variar, ¿sí? Puede variar y utilice un poquito acá, no la parte científica, de pronto puede variar totalmente. Y claro, es un poquito aplicar eso con los decimales que corresponden, ¿sí? Y si está trabajando en la computadora, que se digo, en la calculadora, lo haga con radianes, ¿sí? Para no tener un poquito de confusión. No tanto confusión, sino tener datos un poquito que no se corresponden. Sería por esa parte, Franklin. Entonces vaya realizando y después lo verificamos a ver cómo se corresponden esos valores que usted está obteniendo. No sé si era por ahí su inquietud, Franklin. Claro, ingeniero, es que lo estoy haciendo en Excel, por eso. Sí. Tengo ahí la Ujú. fórmula puesta todo y me salen así los valores. Ya, ya. Entonces después le invito a que nos grafique para que nos envíe y por supuesto ir conociendo también eso, ¿no? Cómo le va Ya, saliendo a usted la gráfica, ¿sí? ya, Estamos para ingeniero. eso, ¿no? Muy bien. Entonces lo hacen de igual manera para la velocidad y también para aceleración. Eso sería un poquito la tarea pendiente, ¿sí? Que me enviarían hasta la semana que viene, ¿no? Bien, entonces no sé si algún otro compañero, reitero, tiene alguna pregunta, algún comentario de esta parte. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígame, Denis. Ya cuando iniciamos con la ecuación a partir de 0, 0, 1, iniciamos con una ecuación, la que está proyectando, y ya cuando empezamos a descender, creo que vi otra ecuación, si no me equivoco, ingeniero. Sí, acá está la otra ecuación, ¿sí? La ecuación de descenso, que es esta, ¿sí? La que nosotros habíamos hablado. Entonces, esa nosotros utilizamos para un poco verificar cómo se comporta el mismo, ¿sí? Ahí, que a partir de que, a partir de que le aplicamos ya la de descenso, ingeniero. A ver, nosotros aplicamos lo que es el descenso tomando en cuenta, reitero, un poquito del ejemplo, ¿no? Que decía el ejemplo que, a ver, déjeme volver al ejemplo. Bueno, a ver, vamos a volver al ejemplo para quedar un poquito claros acá, ¿no? ¿Sí están viendo la presentación ahí? No, Bueno, el ingeniero, ejemplo el decía Excel. no. ¿El Excel? Ok. Déjeme compartir acá lo que es la presentación. Bien, entonces, esto decía el ejemplo. No se pide diseñar lo que es una leva que tenga una subida, ya sabemos la ecuación que me ayuda para conseguir esos valores, ¿sí? Subida a 1 centímetro y de memoria un tiempo de 1 segundo, ¿no? Se mantiene ahí en aproximadamente una vez que sube 1 segundo, ¿sí? Se mantiene ya en la parte superior, ¿sí? Déjame volver acá al Excel, ¿sí? Para verificar esta parte, ¿sí?
Entonces, ¿qué dice? No? Una vez que sube, ¿sí? 1 centímetro, el tiempo que demora es de 1,5 centímetros. Perdón, sube 1 centímetro, ¿sí? Y el tiempo ahí es de 1 segundo, ¿sí? Luego, ¿qué dice? No? Nos dice que se mantiene, ¿sí? Se mantiene acá, podríamos decir, en una velocidad constante, si lo vemos desde ese punto, es armónico en realidad, se mantiene por aproximadamente 2,5 segundos, ¿sí? Cumplido ese tiempo, ¿sí? Cumplido ese tiempo, ¿sí? De acá, de lo que tiene que ver a, a mantenerse, ¿sí? A mantenerse, lo que sucede después ya es un periodo netamente ya de retorno, ¿sí? De retorno. Y claro, cuando dice de retorno, dice que baja, ¿no es cierto? 1 centímetro y el tiempo que se demora ahí es de 1,5, en este caso, segundos, ¿sí? Segundos. Y finalmente se mantiene ya en un lugar, en este caso que sería 0, ¿sí? Por 1 segundo, ¿sí? Por 1 segundo. Entonces, acá, como podemos ver, a partir, en este caso, de lo que es el valor de 0,9, en este caso segundos, ¿sí? Cumplido ese tiempo, como así me dice, ¿no? Que se demora 1 segundo para subir, y de ahí básicamente, ¿qué me dice, no? A partir de 1 hasta aproximadamente 3,5, ¿sí? Pasaría ese tiempo, ¿sí? Aquí se mantendría lo que es, en este caso, esta leva con este seguidor, ¿sí? Hay un periodo de permanencia, ¿sí? Que demora ese tiempo, ¿no? ¿Y qué me dice ahí un poquito? ¿Sí? Hemos puesto ahí con valor de 1, es un poquito para ubicar, ¿sí? O para graficar, ¿sí? La permanencia, reitero, de este mecanismo leva con seguidor, ¿sí? Con seguidor. Pero a partir ya de lo que tiene que ver, una vez que se cumplen los 2,5 segundos, que llegaría ya hasta 3,5, como estamos ahí graficando, ¿qué dice? ¿No es cierto? Que hay un periodo de retorno, ¿sí? Hay un periodo de retorno, como estamos viendo acá, y para el propósito, pues nosotros utilizamos la fórmula que corresponde, ¿sí? Para graficar o tener esos valores y, lógicamente, graficar la misma, ¿sí? Graficar la misma. Entonces, no sé si era por ahí la pregunta, Denis, o lo confundí más. No, ingeniero, ahí sí ya me quedó claro. Ok, Gracias. de nada, también a usted. Ingeniero, una pregunta. Ahí en el tiempo del segundo uno, donde dice permanencia, a usted le sale el valor de 1. Y Ujú. como dice que tenemos que permanecer 2,5 segundos, sería hasta el 3,5. Ese Sí. valor de 1 lo repito a todos los datos, ¿cierto? ¿Para cuáles datos, Franklin? Para el 1,1, 1,2 hasta llegar al Claro, 3,5. claro, claro que sí. Sí, Ah, efectivamente. ya, ah, ya, Sí. entonces, Ujú. ya lo entendí, ingeniero. Ajá, muy bien. Ujú. ¿Y cómo le saca, ingeniero, el valor de la unidad 4 de ese de 0 que le sale? ¿Cuál este Sí, valor de acá? ¿De cuatro? no, no, el de 0, 0. ¿Este de El de acá? base. Sí, Ya, este valor simplemente lo dividimos para acá para 5, ¿sí? Recuerden que es un valor 0. Ahí aplicamos ahí el desplazamiento, ¿sí? No tengo acá el lápiz para dibujar. Voy a ponerlo acá. ¿Sí? Permítanme un ratito. Un ratito para me salir de acá. Me compartir el Excel. Recuerde que el desplazamiento ya en la parte final donde dice que se mantiene, el desplazamiento en este caso siempre va a ser igual a 0, ¿sí? Así es la fórmula, ¿sí? ¿Sí? Por tanto, entonces el tiempo ahí, que básicamente pues ya no hay una vuelta, se completó realmente la vuelta, y por tanto pues llegaríamos a obtener lo que es esto, ¿no? Un valor netamente de 0, lo que hacemos dividirlo para ese valor de tiempo, y obtendríamos netamente ya ese valor, ¿sí? Reitero, 0 como tal, que me permitiría un poquito ya saber que hasta ahí se detiene, ¿no? La vuelta, en este caso, de lo que es esta leva. Y por ello, pues de otra manera, ya me permite también obtener esos valores y de eso ya me permite graficar también, ¿sí? Graficar. Entonces, eso sería, Franklin, no sé si era por ahí. sí, Esto es ingeniero. incremento del desplazamiento, reitero que siempre va a ser igual a 0. Ingeniero, disculpe, otra pregunta. ¿Y la velocidad y la aceleración en el punto de permanencia va a ser igual, cierto? Claro, sí, son los mismos. Simplemente es acuñar las fórmulas que corresponden
Y los tiempos acá descritos en el ejemplo son los que se van a cumplir tanto para desplazamiento, se van a cumplir para lo que es velocidad y también para lo que es aceleración. Bien, muchas gracias. De nada. Ok, ¿alguien más? Bien, bien, entonces ya son las 4 aproximadamente, donde habíamos previsto que ustedes un poquito, permítame un ratito, me está llamando el jefe, espérame un ratito. Bien, disculpe, estaba llamando al señor decano para una atención que hay que hacer, ¿no? Bien, entonces les decía que hasta ahí tenemos esto. La segunda jornada estaba planificado para un poquito conocer también